vamos a hablar de pobreza y desigualdad y un elemento que es central es que cuando hablamos de eso, aquí vamos a hablar de conceptos, vamos a ver unos números, pero es de realidades concretas de personas, millones en el mundo, que están en esa situación de violencia, de exclusión, de descarte, de falta de paz, de falta de oportunidades, de una serie de carencias, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver, por qué existen esas carencias cuando entendremos pobreza, y usualmente viene relacionado con una carencia o una privación, una falta de algo, ¿verdad? Por eso también, si vamos a hablar de pobreza, ¿de qué estamos hablando por pobreza? Y voy a ir sacando algunas cosas, porque le falta bienestar, ¿y qué es bienestar? Hay quienes dicen, pues ya, la pobreza es que le falta dinero. Le falta dinero, pero le falta dinero ¿para qué? Sería la pregunta inmediata, ¿verdad? Ah, es que le falta dinero para comer. Bueno, entonces le falta dinero o le falta alimento, ¿verdad? Vamos a ir viendo también en dónde entendemos el bienestar. Le falta capacidad de consumo, poder comprarse un saco para el frío, poder comprar algo de comer para el hambre, poder comprar medicina para la enfermedad, etc. O le faltan... Yo soy economista, por cierto, si es que no lo había dicho antes, entonces tengo un sesgo economicista en todo esto. O le faltan activos, cosas, le falta una casa, o le falta una maquinaria para trabajar, o un medio de transporte para moverse, o le faltan determinadas necesidades de educación, vivienda, alimentos, o le falta libertad, o le faltan unas capacidades y unas oportunidades, alguien dijo, o le faltan unos derechos, y ya vamos a hablar de qué tener también por derechos, o le falta simplemente buen vivir, digamos, algo equilibrado. ¿Y a qué quiero ir con esto? De entrada, que para entender el concepto, la categoría pobreza viene de ese entendimiento de una ausencia de, una carencia de, es algo que no se define por sí mismo, sino que se define frente a algo que consideramos lo adecuado, el bienestar, la felicidad, o cualquier otro elemento que nosotros entendamos por lo que consideramos que debería ser la vida digna, la dignidad. La persona puede ser pobre justamente cuando ha sido violentada. ¿Y en qué ha sido violentada? Incluso en su dignidad, la carencia de algo. Y es el primer elemento con el que quisiera que vayamos construyendo la parte más conceptual. Pobreza es ausencia de, no se define en sí misma, sino que se define en un ideal normativo, en algo que construimos, que consideramos que es lo justo. La pobreza es la falta de justicia, sin duda. La pobreza es la violencia, porque el deseo es la paz, ¿sí? La pobreza es el descarte, porque el deseo es la fraternidad, ¿sí? Y la pobreza es la falta de oportunidades, porque el deseo es la justicia social, ¿sí? Sobre eso construimos, pero tiene rostros concretos. Y yo de nuevo vuelvo a esto, porque esto que aquí se ve, unas palabras, unos conceptos, unos tecnicismos, la gente lo vive. Y en esto hay ausencias clarísimas, ausencias no sé, ausencias de todo, ausencias de esperanza, ausencias materiales, digamos, ausencias de comida. No se ve muy bien la fotografía, tampoco hace falta, pero sí tener claro que cuando estamos hablando de pobreza estamos hablando de una gran cantidad de personas que están sufriendo una serie de privaciones a nivel mundial, ¿sí? Entonces la pobreza, ¿cómo la entendemos? Como una noción política, no como algo que politizamos, pero sí como una noción política entendida en el sentido de cuál es la sociedad en la que queremos vivir. Eso se va a relacionar con el concepto de justicia social. Cómo imaginamos la sociedad ideal, cómo imaginamos esa sociedad que es justa, ¿verdad? Porque, y ahí me vuelvo un poquito aristotélico, tal vez, vivimos en sociedad porque se supone que vivir en sociedad es bueno para todos y todas. Y es bueno porque tenemos un ideal de sociedad. En ese sentido, digo, es una noción política. La pobreza es el nivel intolerable de desigualdad, alguien lo dijo. ¿Por qué? Porque estoy comparando frente a la realidad del bienestar subjetivo y objetivo, material e inmaterial que tenemos las personas, y cuando hablamos de pobreza estamos hablando de que la sociedad tiene en sí misma una enfermedad. Hay un conjunto de personas en esta sociedad que no puede comer. Hay un conjunto de personas en esta sociedad que está siendo violentada, que está siendo excluida, que está siendo descartada, ¿verdad?
Eso está pasando. Y si pensamos cuando imaginamos la sociedad en la que queremos vivir, una sociedad justa, todos y todas vamos a estar de acuerdo. Luego viene la pregunta de cajón, ¿qué entendemos por una sociedad justa? Pues bueno, en la que mínimamente tengamos la misma dignidad, podamos comer, podamos desarrollarnos, ¿verdad? En el proyecto de vida que cada uno tiene. Hay un grupo de personas que no puede, que está carente de, que está empobrecida. Y en ese sentido es el nivel intolerable de desigualdad cuando llegamos a la pobreza. Y me explico, podemos imaginarnos una sociedad en la que unas personas de pronto tienen algo más de recursos económicos que otras, que unas estudian más que otras porque quieren, siempre y cuando las dos hayan podido, que unas personas pues les gusta la economía y a otros la ingeniería, que otras personas quieren dedicarse a la docencia, que otras personas quieren ser banqueros, que otros agricultores, y está muy bien. Hay unas diferencias, ¿verdad?, en la sociedad permanentemente. Solo veámonos la diversidad que tenemos aquí, incluso de colores de piel, de altura, de identidades, de lo que sea. Hay unas diferencias en la sociedad permanentemente, ¿sí? El problema es cuando hay unas diferencias que se vuelven intolerables. El niño que no puede comer, la mujer que está siendo asesinada por el hecho de ser mujer, ¿verdad?, el femicidio. Esas desigualdades que son intolerables es lo que nos va dando la noción de pobreza, la carencia de. Sin duda es construcción social, se va generando por relaciones de poder, por estructuras socioeconómicas, por las relaciones de desigualdad con las que nos encontramos. Es multidimensional, como alguien muy bien dijo, y es multidimensional en el sentido de que no es solo, es que me falta dinero, puede ser que me falta dinero, puede ser que me falta tiempo, puede ser que me falta acceso a energía, puede ser que me falta oportunidades, puede ser que estoy infeliz, me falta felicidad. Incluso hay estudios sobre la pobreza subjetiva desde determinados patrones de felicidad, ¿verdad? Y hay quienes dicen, y a esto voy a llegar en un ratito, lo multidimensional con los derechos es la negación de la ciudadanía. Justamente alguien dijo falta de derechos. ¿Qué son los derechos? Los derechos ya es lo que socialmente, incluso por ley, de manera formal, garantizamos que todas las personas debemos tener. Las constituciones, las leyes nos establecen, usted tiene derecho a la salud, a la educación, a la libertad, etc. Una persona que está empobrecida, que no tiene salud, que no tiene educación, que no puede ejercer sus derechos, hay quienes dicen, y esto lo dice con fuerza Alicia Bárcenas, ex secretaria de la CEPAL, es la negación de la ciudadanía. ¿Por qué es la negación de la ciudadanía? Porque hay un grupo de personas que no logran el ejercicio pleno de sus derechos. Están privados de sus derechos, todos son ciudadanos, no son ciudadanas. Porque socialmente el Estado no les está garantizando el pleno ejercicio, goce y disfrute de sus derechos. Y sin duda es multidimensional, no es una sola cosa, es un concepto que se va complejizando. Y aquí algunos elementos de dónde ha estado la problemática de la pobreza. Economista de los estudios del desarrollo, sin duda, entonces hablo desde ahí, pero quiero plantear tres elementos muy concretos. El mismo Adam Smith, a quien dicen fue el primero que pensó la economía, dicen ahí nació la ciencia económica con Adam Smith a finales del siglo XVIII, él era un filósofo de la moral, y desde ahí vienen las ciencias morales, las ciencias sociales, y una de ellas es la economía. Y él decía con claridad, ninguna sociedad puede ser próspera y feliz si gran parte de sus miembros son pobres y miserables. Él es famoso por la mano invisible, que solo se cita por ahí un poquito y no le leyeron completo del problema. Aquí tratamos de leerle completo a Adam Smith. Él viene de la filosofía de la moral. Él antes de la riqueza de las naciones describió los sentimientos morales de las personas. Entonces, imaginó que éramos buenas personas, todos y todas, y siendo buenas personas, la libre interacción da buenos resultados. Yo sigo creyendo que somos buenas personas, pero en fin. Adam Smith nos dice con mucha claridad que no podemos pensar una sociedad próspera y feliz cuando hay pobreza. ¿Sí? Y ahí empieza, está clarísimo ese pensamiento que se va dando. Luego me salto muchísimos siglos, llego a Amartya Sen, no digamos, está un poco en las teorías del desarrollo más aceptadas actualmente desde el enfoque de capacidades, del desarrollo con libertad,
Y él dice, el desarrollo puede entenderse como el proceso de expansión de la libertad real que las personas tienen. Este requiere que se eliminen las fuentes de privación de libertad como la pobreza, la tiranía, la falta de oportunidades económicas, así como las probaciones sociales sistémicas. Y aquí solo quiero hacer esta relación que hace Amartya Sen entre libertad y pobreza. Porque él habla de una libertad real de las personas. No solo ya formalmente no ser un esclavo o una esclava, como hace siglos habían personas esclavizadas formalmente, ahora hay nuevas formas de esclavitud por ahí. Y justamente esta es una de esas. El pobre o la persona empobrecida no es libre, porque no puede llevar adelante su proyecto vital. Por definición de pobre. Y desde mis sesgos de economista, ejemplifico, ¿verdad? Uno dice, pero tú que estás empobrecido, trabaja, emprende. Ya, ok, de acuerdo. Aceptemos por un momento esa posibilidad, reflexionemos. Una persona que está en situación de pobreza, le digo, emprende. Ya, el emprendimiento, por definición, es una actividad de riesgo. Necesito invertir para producir, ¿verdad? Y me puede ir bien, ojalá, o me puede ir mal. Hay un riesgo inherente, digamos, en cualquiera de esas actividades. Y en lo que he dicho hay varios problemas. Primero, necesito invertir. Si soy pobre, por definición de pobre, no tengo recursos. ¿Qué invierto? Vaya al banco. O sea, vago. Voy al banco, pido un crédito, viene el asesor de crédito, me pide los datos, me aplica la Basilea II, ¿verdad? Las normativas financieras. Me dice, no, con la novedad de que usted no tiene capacidad de pago. Claro, soy pobre, no tengo capacidad de pago. Negado el crédito. No tengo recurso para invertir, 1. No tengo acceso a financiamiento, 2, ¿verdad? Y no puedo asumir el riesgo, aún así, si puedo todo eso. Si uno tiene cierta comodidad, tiene casa, 3 comidas al día, algo de ahorros, invierte, le va mal, le tocará vender el carro, estará en problemas, pedir prestado a alguien, ¿verdad? Resiliencia, salimos. Si uno está en situación de pobreza y le va mal, no come directamente. Hay un riesgo inherente que es complicado y que la persona en situación de pobreza, por eso muchas veces acude, porque se adapta a su realidad y acude a estrategias de supervivencia, salir el día a día. Eso se llama una trampa de pobreza, porque uno adapta sus preferencias y sus condiciones. Si uno tiene capacidad de invertir, porque tiene un ahorro, dice, esto puedo ahorrar, me puede ir bien, me puede ir mal, vamos, ¿verdad? Adapto a una realidad mi preferencia, mis decisiones. Cuando estoy acá, en riesgo, soy mucho más cauto. No puedo tomarme esos riesgos. Es un lujo tomarme esos riesgos, ¿verdad? Y eso es lo que quiere decir en sentido de cómo se va coartando la libertad. Ya no soy capaz de hacer lo que quisiera hacer porque mis propias condiciones me limitan, tanto en términos formales como el acceso a crédito, como en términos subjetivos mi aversión al riesgo. ¿Qué tanto puedo arriesgarme para determinada cosa? Sobre todo si estoy solo, si estoy sola. Luego, si aquí hay una red que me apoye, que me proteja, existe política pública, existe comunidad, existe una serie de asuntos, ahí es donde generamos procesos de superación de esos elementos estructurales que están en el empobrecimiento. ¿Sí? Eso nos dice Sen, cómo la pobreza limita la libertad de las personas. Y en ese enfoque de capacidades, Amartya Sen, que nos habla de las capacidades fundamentales, se queda bastante más abstracto. La crítica que muchas personas se le hacen a Sen es decirle, bueno, ¿y esto cómo se aterriza? Sen dice, no, ahí cada sociedad tiene que plantear sus capacidades. Martha Nussbaum, que sigue el mismo enfoque, un poco más valiente, y se atreve a poner una posición, y ella nos dice 10 capacidades fundamentales. Propone Martha Nussbaum: la vida, la salud corporal, la integridad corporal, los sentidos, la imaginación, el pensamiento, las emociones, la razón práctica, la afiliación, que es la relación con otras personas, la relación con otras especies, la capacidad de jugar y el control sobre el entorno, entendiendo en lo político y en lo material. ¿Qué tanto mi voz
y mi decisión afecta a las decisiones públicas. ¿Sí? La persona empobrecida por esas mismas condiciones de necesidad y demás, difícilmente está en los foros de debate democráticos, discutiendo en este momento la reforma a la ley tributaria. No está, no se entera, no tiene tiempo, no le afecta, hay mil cosas, ¿verdad? No llegamos a todo esto. Y aquí se construye un poco en lo que estamos, digamos, cuando pensamos el bienestar, capacidades, desarrollo, y pensamos la pobreza, la ausencia de esto. ¿Sí? Esta entrada nos ha llevado a lo que ustedes encuentran en los conceptos de desarrollo humano, desarrollo sostenible, las agendas de los objetivos de desarrollo del milenio, hoy en día objetivos de desarrollo sostenible, ¿verdad? Un poco está ahí en la promoción de las agendas de desarrollo. Dentro de eso entran en cómo operativizar las nociones del enfoque de derechos. Es un diálogo, el mismo Sen y la misma Marta Nussbaum tienen algunos artículos en los que justamente plantean frente a la pregunta, ya muy bonita la teoría del desarrollo como libertad, cómo operativizo, y ellos mismos plantean a través del enfoque de derechos, lógicas del neoconstitucionalismo, las lógicas de aquí hay algún estudiante de jurisprudencia o abogado, abogada ya formado, ya, muchas gracias. Cuando vamos ampliando los derechos, ¿verdad? Los de primera generación, los políticos, los de segunda generación y luego los famosos derechos económicos, sociales y culturales, ¿sí? Esos son elementos que se van consolidando como mayor amplitud de los derechos que tenemos las personas. O el neoconstitucionalismo como la Constitución del Ecuador, que amplía un montón la cantidad de derechos e incluso los extiende a la naturaleza. Luego viene que el papel aguanta todo y lograr concretar esas cosas no es tan fácil como escribirlas en el papel, ¿no? Pero esta dinámica es justamente eso, cómo logramos expandir el conjunto de derechos que tienen las personas y ojo, algo que es importante, y por eso muchas consignas pro derechos son justamente que queremos que sea ley, que cuando es ley, cuando es derecho, el Estado, pero yo entiendo aquí el Estado como la agrupación política de toda la sociedad, no como las instituciones gubernamentales únicamente, el Estado en su conjunto, la sociedad toda es responsable por, ¿sí? Cuidar la salud, el acceso a servicios de salud, el acceso a la educación, el acceso a la seguridad social es un derecho. Al ser un derecho tenemos que garantizarlo entre todas las personas y eso es importante en este sentido, porque genera un principio de subsidiariedad, que todos y todas somos corresponsables de, y eso construye un elemento que entra en tensión con como muchas veces se ve el mundo, porque nos lleva a unas lógicas más de fraternidad, de entender que la sociedad es un proyecto común de todas las personas que aquí habitamos y que uno solo no la logra sin los otros, que entra en tensión muy fuerte con la lógica individualista, de que cada quien desde su espacio, siendo bueno en su espacio, ya, con eso he cumplido. Ahí hay unas tensiones que se van generando. Y yo no digo que no sea legítimo y que no esté bien, que cada quien en su espacio haga sus cosas bien. Pero en qué medida yo puedo desde mi espacio realmente yo solito hacer las cosas bien y vivir bien, si alrededor mío hay gente empobrecida, hay gente descartada, hay gente violentada, ¿verdad? Entonces vamos ampliando un poquito más. Y va redefiniendo el rol del Estado como agrupación social y la garantía de derechos es donde entra como el medio para hacer operativo el enfoque de capacidades, ¿sí? Hay una serie de elementos, si le preguntáramos a Marta Nussbaum nos dice esto, y esto tiene que elevarse a un nivel de derecho. ¿Por qué elevarse a un nivel de derecho? Para que exista una responsabilidad concreta de la sociedad de garantizar esto para todas las personas, ¿sí? Unos elementos de ahí de avance importantes. Si vemos el planteamiento desde la encíclica Laudato Si sobre la plenitud, en la parte de la plenitud humana, en el numeral 198 encontramos elementos interesantes como este. La política y la economía tienden a culparse mutuamente por lo que se refiere a la pobreza y la degradación ambiental, ¿verdad? Desde la política se dice, es el modelo económico extractivista. Salen los economistas y dicen, no, sí, esto es súper eficiente. El problema es la falta de voluntad política que hay de los otros. Sí.
Pero lo que se espera es que reconozcan sus errores, encuentren formas de interacción orientadas al bien común, mientras unos se desesperan solo en el rédito económico y otros se obsesionan solo por conservar o acrecentar el poder, lo que tenemos son guerras o acuerdos de espurios donde lo que menos interesa a las dos partes es preservar el ambiente, cuidar a los más débiles. Aquí también vale que la unidad es superior al conflicto, justamente. Sociedad en su conjunto, proyecto de fraternidad, implica que garantizamos los derechos de todos quienes somos parte de esta comunidad. Y lo que vemos aquí es la orientación justamente en el bien común, que también, ¿dónde estaba el bien común? Por aquí estaba el bien común, sus propios errores, unos de ellos se obsesionan, lo que tenemos son guerras, partes, el bien más débil, ya. Es como aquí, ya llegué, en la sopa de letras, al bien común, ¿verdad? Es como regreso a un sentido de una sociedad que en donde prevalece la búsqueda del bien común, en donde entiendo entonces un conjunto de derechos o de oportunidades o de capacidades o de condiciones mínimas que deben tener las personas, ¿sí? Y eso mismo va en el sentido de la ecología integral, algunos elementos desde la ecología integral, como es inseparable la noción de bien común. En la ecología integral es inseparable de la búsqueda del bien común. Un principio que nos da justamente un rol central y unificador de la ética social. El conjunto de condiciones de vida social que hacen posibles las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección. Simplemente quiero ir atando estos elementos, como dentro de esto está que no puedo individualizar mi bienestar. No puedo abstraerme yo solito, yo solita, de lo que está pasando en la sociedad. ¿Sí? El bien común presupone el respeto a la persona humana, en cuanto tal, y con derechos básicos e inalienables, ordenados a su desarrollo integral. También reclama el bienestar social y el desarrollo de los diversos grupos intermedios. De nuevo, el llamado es súper claro. Veo mis derechos se ven en el marco de los derechos de todos y de todas. Finalmente, el bien común requiere paz social, es decir, estabilidad y seguridad en cierto orden, ¿verdad? Cuya violación siempre genera violencia, que aquí va de nuevo. La pobreza es violencia, alguien lo dijo también, lo dijo por acá, dijeron es la falta de paz, etc. Cuando hay esos niveles de desigualdad extremos, cuando hay esos niveles de carencias que tienen las personas, terminamos en una sociedad que cada vez se fragmenta y se hace más violenta. ¿Sí? Vamos a ir aterrizando algunas cosas. Entonces, ¿de dónde viene la pobreza? Es la siguiente pregunta. Me voy a regresar esto. Regreso a la pared. ¿Cómo se crea ¿Cuándo se creó la pobreza? Si le doy una pregunta así difícil. En la historia de la humanidad, ¿quién fue la primera persona pobre en la humanidad? ¿Qué clases? Ok, clases sociales estás planteando, ya, ok. Pero ¿cuándo se crearon las clases? Ok, por allá tenían, allá y luego acá. Sí. Ok, estamos acá con David y luego tengo dos manos. Ok. Ok, gracias. Por allá, sí. Y hay
Ok, gracias. Ok, gracias. Ok, bien, sí. Acumularse cosas. Han dicho excedente, han dicho poder también, ¿verdad? Que sí, vamos, y había otra tercera palabra, pero ahorita se me fue. Pero excedente y las relaciones de poder. Vamos justamente a regresar en esa línea en un momento. Excedente y poder. Y como paréntesis, nada más ahí la importancia de los liderazgos. ¿No? ¿Alguna vez se han sentido poderosos o poderosas? Sí, piénsenlo internamente. ¿Y qué han hecho cuando se han sentido poderosos o poderosas? Ahí está, ahí hay una reflexión para llevarnos a la casa todos y todas. Porque justamente la pobreza viene acá. Exclusión social, violencia, discriminación. Se ha dicho claramente y vamos a ver. La situación económica, material, de calidad de vida material actual en el Ecuador y en América Latina replica lo que fue la colonia. Los indígenas son más pobres, los afrodescendientes menos, y ya vamos a comenzar por qué, los blancos mestizos menos pobres, ¿verdad? Vamos replicando, y genera y reproduce discriminación, y sigue reproduciendo discriminación, ¿verdad? ¿Cuántos gerentes de empresa afrodescendientes o indígenas conocemos? Muy pocos hay por ahí, ¿sí? Las violencias, lo propio, cuando justamente te violencia extrema, bueno, más allá del asesinato, la esclavitud, ¿sí? El control de los recursos de otra persona. Y dentro de esa violencia se da mucho, tema de violencia sobre todo contra mujeres, tema de violencia contra adultos mayores, contra niños, niñas, adolescentes. Hay un elemento de exclusión social que justamente tiene que ver con quién ejerce el poder y cómo con quién ejerce el poder y cómo lo ejerce. Y luego viene la exclusión económica, que tiene que ver el excedente, cómo se genera el excedente y quién lo acumula. Y si es que se redistribuye o no se redistribuye. Porque en función de eso voy a encontrar la mala redistribución, distribución, redistribución y las trampas de pobreza. Explico, para los economistas, la generación de la riqueza es un proceso, ¿verdad? Productivo, hay unos recursos y ahí hay varios momentos de desigualdad en todo esto que tenemos que preguntarnos. ¿Esto sube solo o sube con control? Entonces sube, no es este es otro. Ahí están las... Bueno, va a ir subiendo lento. De todas maneras. Vamos a ir escribiendo desde acá. Sí. Que llegue a esta altura y escribo y de ahí ya le bajamos. Sí. Tan. A esta altura ya salimos en cámara también, ¿verdad, Juan? Ya listo, aquí nomás escribo. Para darle que luego bajamos de nuevo. Oh, no, ya que se quede arriba, ya vemos. Recursos. Y aquí hay un primer elemento de desigualdades. ¿Qué recursos podemos utilizar hoy en día? Podemos utilizar, voy a simplificar, recursos naturales, ¿verdad? Todo lo que sea tierra, minerales, todo lo que hay en la naturaleza. Puedo tener recursos tecnológicos, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con tecnología en el mundo actual en el que estamos, recursos tecnológicos, recursos naturales, ¿verdad? Puedo tener como un recurso el conocimiento. Y el recurso que sí tenemos todos y todas, ¿cuál es? Va por ahí, el cuerpo. El cuerpo, y sobre nuestro cuerpo, el tiempo. Si algo tenemos todos y todas es que tenemos 24 horas al día, ¿verdad? ¿Sí? El problema es que algunas personas solo tenemos 24 horas al día, no hay conocimiento, no hay tecnología, no hay recurso natural. Tengo 24 horas al día. ¿Sí?
Como economista ahí solemos pensar. La esperanza de vida está alrededor de 80 años, quiero decir. Buenas, 80 años. No, es que eso me lleva como a 780,000 horas, es lo que tenemos en el día. Porque si llevamos a horas o a minutos, que son fracciones que manejamos más, nos lleva a pensar, bueno, ¿y cuántas horas paso durmiendo? ¿Cuántas paso triste? ¿Cuántas paso contento? ¿Cuántas paso jugando? ¿Cuántas paso estudiando? Y podemos ir viendo. Ya nos hemos comido un poco de horas, unos más que otros, pero ya nos hemos comido bastantes horas. Y aquí la pregunta justo es, ¿quién tiene? ¿Quién tiene? Esto tenemos todos. ¿Sí o no? No. ¿Quién puede estar privado de su cuerpo y de su tiempo? Una persona con algún tipo de discapacidad, una persona que está enferma en general, una persona que está encarcelada. ¿Quién más? Una persona que está cansada, que ergo no ha tenido la posibilidad de dedicar su tiempo al descanso necesario. Una persona que está esclavizada de alguna forma. ¿Qué más? Una persona que se ve privada de decisiones sobre su propio cuerpo, por cualquier razón. ¿Quién tiene conocimiento? Unos más que otros, el que estudia, el que puede acceder al internet, el que puede leer libros, etcétera, ¿verdad? Que unos niveles un poco más amplios, luego se va cerrando. No todo el mundo accede a internet, no todo el mundo accede a educación superior, etcétera. Se va restringiendo. ¿Quién tiene acceso a tecnologías? Voy restringiendo un poco más. ¿Y quién tiene acceso a los recursos naturales? Y aquí un poco ato con lo que teníamos antes. Hay un momento de apropiación. Porque la Tierra estaba ahí, ¿verdad? El planeta, ya después de varios procesos, el planeta está ahí, la humanidad ahí, ¿verdad? Alguien justamente ya nos contó la primera parte de la historia, asumimos que nómadas, caza, recolección, pesca, por ahí cogías, acababan los frutos, te movías, cogías en otro lado, regresabas porque ya se regeneró, la vida se movía bien, ¿verdad? Después, en algún momento, la humanidad logró domesticar semillas y animales, la creación, la primera revolución industrial, decimos algunas personas, no fue la locomotora. La primera revolución industrial, de hecho, fue la agricultura y la ganadería, cuando domesticamos semillas y domesticamos animales. Cuando ya la vaca la domestiqué para poder criarla y poder sacar leche y carne y demás cositas. Cuando ya supe cuál era la semilla venenosa y cuál es la semilla no venenosa y supe sembrar la semilla yo mismo, no irme y esperar que vuelva a dar frutos, sino aprendimos como humanidad a sembrar y a cultivar, ¿verdad? Eso es un primer momento. En ese primer momento, la tierra todavía era vasta, ¿verdad? Y se fueron dando unos asentamientos ya de la humanidad, ya sedentarios, ya no nómadas, agricultura, ganadería. ¿Qué recursos necesitaban para producir más? La tierra era ilimitada, por así decirlo, entre comillas. Había suficiente planeta para irte a buscar, ¿sí? Pues la tierra era ilimitada. Sabías manejar las semillas, sabías manejar el ganado. ¿Qué recurso te falta para cultivar? Agua también todavía ilimitada en ese momento, digamos. Estaba los frutos suficientes. La mano de obra. ¿Y qué hicimos como humanidad? La esclavitud. Es el modo de producción. El primero es el modo de producción inicial, básico, caza, recolección, pesca. El siguiente modo de producción es el esclavista, justamente. Me apropié del cuerpo de la gente y me apropié de su tiempo. ¿Y quién terminó siendo esclavo y quién terminó siendo amo? El que tenía el poder, ¿verdad? Pero luego, claro, teníamos que poder dormir tranquilos, con conciencia. Estoy asumiendo culpas de la humanidad, yo también ahorita, en fin. Pero teníamos que poder dormir tranquilos, entonces empezamos a filosofar y decir, no, lo que pasa es que hay unos seres moralmente superiores que son amos y unos seres moralmente inferiores que son esclavos. Y claro, no decía que te maltrates, sino que como mi moral es superior, tengo que cuidarte. Como cuando decimos que los adultos debemos cuidar a los niños.
Todavía ahí hay una discusión de desigualdad entre adultos y niñas, cuando nos vemos como superiores a los niños y niñas y decimos hay que cuidar. Por ahí otras cositas para reflexionar, ¿verdad? Pero lo que hice fue apropiarme y decirme superior. Esto explotó, no era sostenible, en algún momento hubo una tensión, una rebelión de esclavos y de esclavas, ¿verdad? ¿Y qué hicimos? ¿Perdón? Saltamos al feudalismo. Y yo ya no era amo por superioridad moral, pero alguien mandaba sobre la tierra. ¿Quiénes mandaban sobre la tierra? Y los señores feudales, porque eran señores feudales. Finalmente habían reyes. ¿Y de dónde? ¿Quién nombraba al rey? No, hasta las películas nos dicen, yo soy rey por mandato divino. Hubo un uso para declararme rey. Hubo un uso, una utilización finalmente para poder argumentar por qué yo mando sobre la tierra. Te nombro duque, te nombro príncipe, princesa, duquesa, etcétera, te distribuyo un pedacito, me pagas impuestos, acabó el cuento, ¿verdad? El feudalismo, el poder, con una justificación. ¿Y después qué vino? Pero ¿con qué más vino el capitalismo? Con el Estado-Nación. En la mitad estamos haciendo un recuento grande, porque por aquí hay hasta una guillotina, ¿verdad?, que conocen ustedes en la historia. Revolución Francesa, igualdad, libertad, fraternidad, las revoluciones burguesas, ¿verdad? Durante el final del feudalismo hubo un montón de gente que no era conde, duque, ni príncipe, ni princesa, sino que era mercader, y a través del comercio acumuló mucha riqueza, se terminó aliando con las clases esclavizadas, ¿verdad?, con los siervos, y estos terminaron rebelándose. Por eso se habla de las revoluciones burguesas. Eran los comerciantes que tenían dinero, que se rebelaban justamente contra los reyes que comían, que decían, si no comen pan, que coman pasteles. No está comprobado que esa frase sea real, pero le echan la culpa a la pobre María Antonieta y a otros por decir eso. Pero se rebelaron contra los reyes y reinas para crear estados-nación. ¿Qué pedían los señores de Inglaterra? ¿Se han visto la película Robin Hood, todos y todas, verdad? No todos. Tiene sus partes interesantes, a mí me gusta particularmente, sí, no porque les robaba a los ricos, no, sino me gusta porque muestra algunas cosas. En la película de Robin Hood, ustedes ven que justamente Inglaterra va a ser invadida por Francia, se reúnen los señores ingleses y al rey le piden una cosa para enfrentar a los franceses conjuntamente. Les pide igualdad ante la ley, esa es la discusión aquí, que me des la propiedad de mi tierra. Eso era lo que se pedía. Y cuando cae el feudalismo, se crean los estados-nación, la discusión primaria fue la propiedad. ¿Sí? Te cayó el título de propiedad. Porque acá atrás, cuando estábamos en la casa recolección y pesca, no es que llegamos con título de propiedad establecido para decir esta hacienda es mía, este pedazo es mío. Pasamos toda esta historia para que en la creación de los estados-nación se entreguen títulos de propiedad, ¿verdad? ¿Qué había en América Latina? Teníamos nuestros pueblos originarios, llegó la colonia se apropió, hubo la independencia de criollos, igual es nuestra pseudo revolución burguesa, de criollos, ¿y qué es lo primero que hicieron al construir las repúblicas en América Latina? Título de propiedad, ¿verdad? Indígenas, páramo, sin título de propiedad, ¿verdad? Título de propiedad, esto es lo primero. Y sí, esto es lo que creamos con los estados-nación y esto es lo que finalmente da cuenta del capitalismo. No hay capitalismo posible sin propiedad privada. El capitalismo se basa en la propiedad privada y en pedirle al Estado que me respete mi propiedad privada. Esa es la forma en que funciona el capitalismo. Y aquí es que viene la discusión, que es compleja. ¿Cuán legítima es esta propiedad? ¿Cuándo fue una apropiación violenta? Desde la esclavitud al feudalismo y finalmente a los estados-nación para establecerla. Y de aquí, esta viene a través de herencias y aquí es donde se genera el problema.
que uno cae en este mundo hoy en día, mucha agua ha pasado bajo el puente, mucha agua, tampoco vamos a estar echando las culpas por acá, mucha agua ha pasado, pero de repente uno nace, y eso es algo aleatorio, yo no he hecho nada para nacer en donde nací, ¿verdad? Yo no escogí ser hombre, yo no escogí ser medio blanco, yo no escogí nacer en Quito, así como yo no escogí ser mujer, ser indígena, nacer en Guamote, ni escogí ser hombre blanco y nacer en Oslo, Noruega. No escogí. Simplemente asomé ahí, ¿verdad? ¿Sí? Pero resulta que unos nacen con herencia y otros nacen sin herencia. ¿Sí? Problema. Porque esto es lo primero que tengo aquí, en términos de una desigualdad en los recursos. Unos tienen ese recurso, otros no tienen ese recurso. Y ahí entran unas discusiones. Luego, unos acceden a tecnología, unos acceden a conocimiento, unos solo tienen el cuerpo y el tiempo que finalmente se convierte en trabajo. Que hay casos en los que nos gusta mucho nuestro trabajo, pero hay casos, somos privilegiados. Hay muchos casos en los que me toca hacer algún trabajo porque si no, no tengo para comer. Hay quienes pueden no trabajar. Hay quienes podemos escoger de alguna forma nuestro trabajo, estamos muy aventajados. Hay quienes no pueden escoger su trabajo, les toca. ¿Verdad? Primer elemento, en términos de quién tiene recursos, quién no tiene recursos. Segundo elemento, estos son recursos, la distribución. Y la distribución es cómo la generación de riqueza, la producción, requiere todo esto, siempre. Siempre hay una cantidad de trabajo, hay una cantidad de conocimiento, hay una cantidad de tecnología, hay una cantidad de recurso natural, absolutamente todo. ¿Sí? Y la distribución primaria del ingreso, llamamos los economistas, es la división entre la renta del capital y el salario del trabajo. Perdón, las siglas son en inglés, así nos deformaron a los economistas en las aulas, ¿verdad? Pero básicamente esto es lo que llamamos distribución primaria. ¿Cuánto de la riqueza generada le pago a este, cuánto a este, cuánto a este y cuánto a este? Y ojo, que eso es la distribución primaria porque detrás hay quién era el dueño de este, quién el de este, quién el de este y quién del de este. Distribución primaria. Y luego tengo un tercer momento, que es el que llamamos la redistribución. Y es cuando, asumiendo que esto está así, y ahí digamos, deja así, ya. En realidad, deja así, no indague más allá, déjelo ahí. Paguemos así, tranquilo, todavía. ¿El resultado es justo? Sí, pleno, nos quedamos. ¿El resultado es injusto? Ok, redistribuyamos, listo. Cobremos impuestos por aquí, para hacer inversión por acá, ¿verdad? Entonces cobremos impuesto a la renta a las personas que ganan más de tanto, para con eso poder hacer escuelas, para poder hacer carreteras, centros de salud, etcétera. La redistribución, ¿sí? Son los tres momentos en los que tengo que ir solucionando la desigualdad. Y esto me va generando también las relaciones de en dónde están los temas de pobreza. ¿Dónde están los pobres aquí? ¿Qué tienen los pobres? Acá. Su cuerpo y su tiempo, y en la medida en que no haya un nivel de malnutrición muy alto, de que esté sano, etcétera, etcétera, ¿verdad? Difícilmente accedo a conocimiento porque no tengo acceso, ni tengo tiempo, ni tengo recursos, no que tengo que estar acá usualmente dentro de esto. Y mi situación va a depender mucho de, en el proceso de generación de riqueza, cuánto me cae. Y yo, en el proceso de redistribución, cuánto me cae, ¿verdad? O el decir cómo le doy recurso también a este, que también es parte de la redistribución dentro de los temas de riqueza, ¿sí? Y va a bajar la pantalla, yo así, pero le puedo prender mientras va bajando. Porque de cada tema podemos tener un curso entero, ¿sí? Pero aquí atrás está escrito desde el borrador. La exclusión económica. Esto estábamos viendo. La mala distribución, la mala redistribución y las trampas de pobreza. Es lo que vemos ahí. Segundo factor, el primero es
poder puro y duro, ejerzo violencia sobre ti. ¿Por qué? Porque eres de otra etnia y nada, hay que acabar contigo, fascismo. Porque eres mujer, porque en discriminación, ya, no te mato, pero simplemente no, ¿sabes qué? Los indígenas que trabajan en el campo, punto. Los blancos seremos banqueros, ya. Discriminación, pero que te va segmentando tus oportunidades. Lo económico, la mala distribución y la mala redistribución. Por eso me fui a la pizarra, para explicar esto. ¿Quién tiene recurso? ¿Cómo se pagan los recursos? ¿Cómo se redistribuye finalmente? Y claro, los elementos de degradación ambiental, que no es casualidad que los desastres naturales afecten más a las personas empobrecidas. Es porque viven en las zonas de riesgo, no porque hayan escogido, sino porque es donde les quedó un espacio para poder ir y asentar su vivienda, ¿no? Tengo estos elementos. Hay una exclusión social en el ejercicio del poder, hay una exclusión económica en el término de los excedentes y hay un tema de la degradación ambiental que me afecta más por el espacio que ocupo. Hay una segmentación espacial inclusive de la pobreza claramente identificada. Sabemos más o menos dónde viven las personas empobrecidas. No nos metemos mucho a ver, pero sabemos, ¿verdad? La pobreza es expresión de la desigualdad extrema, falta de justicia económica y social. Y eso hay que entenderlo, no, el pobre no es pobre porque quiere. La persona está empobrecida porque hay todo un proceso histórico estructural después que explica el empobrecimiento de una persona. Una niña que nace en este instante en Guamote no ha hecho nada como para indilgarle que es vaga. No, cayó ahí y nació pobre. Socialmente, ¿qué se hace para que su proyecto de vida pueda salir adelante? Ahí vienen las discusiones, ¿no? Datos. Esto es de Ecuador. Son datos del Ecuador. Este es el porcentaje de personas en situación de pobreza. Está separado por edad acá arriba. Niños, niñas y adolescentes hasta los 17 años, según el Código de la Niñez. Jóvenes hasta 29, de acuerdo a la ley de juventud en Ecuador, podemos discutir, o algunos creemos que la juventud llega hasta los 42, tranquilamente, sin problema, otros dicen que se queden en los 26, bueno, ya, jóvenes hasta los 29 por la ley de la juventud en el país, adultos hasta los 64, adultos mayores desde los 65, porque dice la Constitución. Entonces hay un elemento de los grupos etarios en base a la normativa ecuatoriana. Pum. Y la autoidentificación étnica, que es la autoidentificación, lo que cada quien declara cuando le encuestan, ¿verdad? Esto es de la Encuesta Nacional de Empleo. Y aquí lo que vemos es la pobreza por ingresos, y justamente cuando estos 2019, antes de la pandemia, 21 post pandemia, 22 un poquito más post pandemia, ¿verdad? Y lo que podemos ver es, por ejemplo, que del 19 hasta el 22, el porcentaje de niños, niñas y adolescentes indígenas ha aumentado y que es del 67%, prácticamente 7 de cada 3 niños, niñas o adolescentes indígenas, 7 de cada 10 está en situación de pobreza. Mientras que le comparo, por ejemplo, con la menor pobreza, que son los adultos mayores blanco mestizos, ¿verdad? Es blanco mestizo, solo puse mestizo, debería haber puesto también blanco, pero sesgo personal, no creo que uno pueda decirse blanco, sí, mestizo, en tal caso. Pero en fin, si comparo justamente con este 15% de un adulto mayor blanco mestizo, ¿sí? que llega a la adultez con menor probabilidad de empobrecimiento. Y entonces aquí puedo ver dos cosas, como la pobreza, y esto pasa en toda la región, ya vamos a ver unos datos regionales también, se concentra en pueblos indígenas, en afrodescendientes, y en niños, niñas y adolescentes. De ahí es que salen estas nociones como que la pobreza en el Ecuador tiene el rostro de una niña indígena en el campo. Porque si desagrego aún más esto y bajo a niñas, ya no adolescentes, niñas, indígenas, rurales, el porcentaje de pobreza llega al 85%. Es decir, 9 de cada 10 niñas indígenas en el campo son pobres, es el rostro de la pobreza. Y es injusto, ¿verdad? Porque comparo que aquí hay un elemento de edad y un elemento de etnia. Y eso claramente es un ejercicio de un adultocentrismo y un ejercicio de racismo.
Es una sociedad altamente racista, altamente adultocéntrica, que ya va generando algunos problemas. Y cuando veo, y además, patriarcal machista, porque cuando ya vamos a ver unos datos también por mujeres. Y les decía, la pobreza se ve en territorios específicos. Estos por provincia, igual, el 19, el 21 y el 22. Y miren, Morona, Santiago, Pastaza, Napo, Orellana, Sucumbíos, Amazonía. La pobreza es mayor al 50%. Más de una de cada dos personas. En Esmeraldas, también el 50%, que vemos que luego se convierten además en focos de violencia y de inseguridad muy fuertes, porque hay unos niveles de empobrecimiento que son caldo de cultivo para esto. Luego hay un salto brutal, claro, la Sierra Centro, el resto de la Amazonía, que está en este orden del 30-33%, casi uno de cada tres, y luego tengo Azuay, Pichincha, Guayas, sesgados obviamente por Cuenca, Quinto y Guayaquil, que tienen mucho menos niveles de empobrecimiento, ¿no? Entonces puedo ver cómo la pobreza se relaciona con ciertos territorios y la pobreza se relaciona con ciertos grupos etarios, con ciertas identificaciones sexogenéricas y con ciertas etnias. Esto es por ingreso, sí, por ingreso. Podemos ver estos datos. Vamos a seguir por acá. Entonces, pobreza y desigualdad, entremos más en datos. Bueno, aquí solo era para refrescar un poco, aunque como vamos con el tiempo, la idea es tener también diálogo, entonces voy ahí. Pero ya, eso es lo que se reclama. Esto es Chile, que reclamaba una serie de derechos. Esto es Ecuador, que reclamaba también justamente una mujer indígena. Para mí es lo más significativo frente a lo que vemos de en dónde está la pobreza. La pobreza está ahí. Cuando veo temas de racismo, esto es incluso en Estados Unidos, ¿verdad? El asesinato de George Floyd, que fue muy famoso, supongo que lo saben, si no lo saben ya lo conversamos. Acá tienes en Colombia también una serie de protestas a nivel global, protestas justamente de las mujeres. Tenemos temas ambientales también, esto es de Ecuador, es de Europa, es global. Tenemos lo que fue el COVID, estas fotos son de Ecuador, y sabemos justamente que quienes más se murieron fueron los más pobres. Tenemos guerras todavía en el mundo, tenemos unas migraciones que son bárbaras. Esto es en el Mediterráneo, esto es Palestina, esto es la frontera hacia México, ¿no? Temas de migraciones, que es donde podemos ver las realidades de la pobreza. Siempre hago eso antes de dar datos, porque si no el dato es muy frío y nos despista un poquito, ¿verdad? Esto, por ejemplo, es el impacto que tuvo en el Ecuador la crisis de 2020. Pandemia, el tema sanitario, pero también el tema económico. Y lo que vemos es que el ingreso de los hogares más pobres, del decil 1, el 10% más pobre, se redujo en 36% durante la pandemia, mientras que del 1% más rico se redujo en 3%. Aquí vemos cómo te afecta una crisis. ¿Sí? Perdiste un tercio de tu ingreso, el que ya era pobre. El que es rico, 1% de la población, cayó en 3%, claro, perdió unas cositas. Pero vemos cómo la diferencia se va dando fuertemente y cómo afectó más a los más empobrecidos, les golpea más fuertes las crisis, cuando no hay respuestas justamente del Estado. Estos son datos de América Latina. Y aquí justamente tenemos el porcentaje de población pobre en celeste y pobre extrema en verde. Y cómo venía bajando desde el 1990, que era el 51%, al 2010, al 2015, de ahí se estanca y empieza a subir de nuevo. 18, 19 ya subía. Y actualmente en América Latina, bueno, a 2021 hablamos de 201 millones de personas en situación de pobreza y de 86 millones de personas en situación de pobreza extrema en toda la región. ¿Sí? El Ecuador tiene 18 millones de personas, ¿verdad? Entonces pensemos como que hay 4 Ecuadores solo de pobres extremos en toda América Latina, más o menos. Esto es el índice de feminidad de la pobreza, la diferencia entre hombres y mujeres. En verde, el porcentaje de pobreza de mujeres, en ese celeste casi blanco que no se ve, el porcentaje de hombres, ¿verdad? Por aquí está Ecuador. Tenemos que en las mujeres es 25 versus el 21 de los hombres, es un índice de feminidad de la pobreza de 116, ¿sí? Vemos, por ejemplo, en Uruguay, que es el país con menor pobreza en la región, pero claramente sesgado justamente hacia mujeres, ¿sí?
mientras que en los países más pobres me van a decir hay igualdad. Sí, por una cosa curiosa de la relación pobreza-desigualdad. En la pobreza hay igualdad, todos estamos igualmente complicados, ¿verdad? En la pobreza hay igualdad, porque justamente decían, la diferencia se va generando en términos de cómo, cuándo, dónde se genera el excedente, la riqueza y cómo se la distribuye. Ahí está el asunto, ¿sí? ¿Qué más tenemos de datos? Este de acá, esto es por edad, algo ya lo habíamos visto. En celeste las personas de 0 a 14 años, niños, niñas, ¿verdad? Que vemos que es mucho más alto que el del resto de grupos etarios. Hay una concentración de pobreza justamente en niños, niñas y adolescentes. Esto es por condición étnica a nivel de América Latina, varios países. Igualmente vemos que la población indígena es estructuralmente la más empobrecida, la seguida de la afrodescendiente, ¿no? Y que en el caso de Ecuador tenemos claridad de la población afrodescendiente, claro, tenemos la población afro de Esmeraldas, Valle del Chota y los barrios urbanos marginales de Quito y de Guayaquil, ¿no? Tenemos incluso sectorizado. Y ahí viene, pues, ¿por qué unas personas son pobres y otras son ricas? Para ir terminando y abrir más bien el diálogo, yo les quise compartir dos de mis frases favoritas o de mis citas favoritas. Esta es justamente de Jean-Jacques Rousseau, que nos lleva a la discusión que teníamos en Pizarra, que justamente él, a finales del siglo XVIII, en la crisis del feudalismo, crítico del feudalismo, promotor de la Revolución Francesa, uno de los, ¿verdad? Decía, el primero a quien después de cercar un terreno se le ocurrió decir esto es mío y halló personas bastante sencillas para creerle, fue el verdadero fundador de la sociedad civil. Cuantos crímenes, guerras, muertes, miserias y horrores habría ahorrado al género humano el que, arrancando las estacas o arrasando el foso, hubiera gritado a sus semejantes, guardaos de escuchar al impostor, estáis perdidos si olvidáis que los frutos son para todos y que la tierra no es de nadie. ¿Y qué nos recuerda? Simplemente nos recuerda que hay un momento inicial de desigualdad violento, donde el poderoso se hizo dueño de la tierra, y que de ahí venimos estructuralmente en la historia. Lo otro que nos recuerda en esta frase, o lo que yo interpreto, se hizo costumbre reunirse delante de las cabañas, en derredor de un gran árbol, el canto y la danza, verdaderos hijos del amor y de la sociedad, llegaron a ser la diversión, o mejor, la ocupación de los hombres y de las mujeres ociosos y agrupados. El que cantaba o bailaba mejor, el más hermoso, el más fuerte, el más diestro o el más elocuente, llegó a ser el más considerado, y este fue el primer paso hacia la desigualdad y al mismo tiempo hacia el vicio, que nos recuerda los privilegios que vamos generando. El racismo, el clasismo, el machismo, cómo se fue generando dentro de la sociedad por una serie de aspiraciones o de imposiciones de poder, ¿sí? Y asimismo decía en su momento, claro, necesitamos establecer leyes de justicia y de paz a cuya conformidad se los obligue a todas las personas sin excepción. La crítica dura al feudalismo era justamente los privilegios generados, la misma crítica que hoy en día sufre nuestra democracia y sufre el capitalismo como modo de producción. Se va volando esto para terminar. ¿Hay condiciones para erradicar la pobreza? Reflexión final para ir al diálogo. Simplemente decir, estos son datos, pueden verificar en el Banco Mundial. El PIB mundial, la producción de todo el mundo, en 2020, un mal año, fue de 84.747 miles de millones de dólares. ¿Sí? La población mundial era de 7.762 millones. El PIB per cápita, dividiendo esto para esto, quiere decir que hay 10.900 dólares al año para cada persona en el mundo. La línea de pobreza es de 1.400, es decir, hay 7,3 veces la línea de pobreza. Podrían no haber pobres por ingreso en el mundo. Hay suficiente producción, suficientes recursos para que cada persona tenga 7 veces el umbral bajo el cual consideramos a alguien pobre. Pero no pasa. América Latina, solita, aislándola del mundo. El PIB de toda la región, 4.700, la población 652 millones. El per cápita que genera la región es de 7.000, la línea de pobreza son los mismos 1.400. En América Latina se produce lo suficiente para que cada persona tenga 5 veces la línea de pobreza, es decir, para que no hayan pobres en la región. Y entonces, ¿cuál es el problema? El problema es
la desigualdad. La riqueza de los 10 hombres más ricos se ha duplicado, mientras que los ingresos del 99% se deterioró a causa de la COVID-19. Durante la pandemia hubieron sectores que hicieron muchísimo dinero, los de las telecomunicaciones, los del sistema financiero, los de las farmacéuticas, ¿verdad? Desde el 95, el 1% más rico ha acaparado cerca de 20 veces más riqueza global que la mitad más pobre de la humanidad. Y este para mí es el gráfico más claro, quizás porque soy economista. ¿Qué tengo aquí? Tengo el 0% más pobre, bueno, el 1% más pobre, y tengo el 1% más rico. Y este es el crecimiento del ingreso entre 1995 y el 2001. Todos han crecido, pero los más pobres han crecido al 3%, y los más ricos crecen alrededor del 9%, lo que quiere decir que la brecha se expande. Que claro, hay suficiente riqueza para que nadie pase hambre, hay. El problema es que está acaparado. ¿Sí? Me paso esta. ¿Por qué? Justamente el problema es ese, las desigualdades. Esto lo planteaba justamente en pandemia, cuáles fueron las condiciones también que se tuvieron en su momento. Y termino con mi otra frase favorita, de este es de Paulo Freire. La realidad no es así, la realidad está así, y está así no porque ella quiera. Ninguna realidad es dueña de sí misma. Esta realidad está así porque, estando así, sirve a determinados intereses del poder. Nuestra lucha es por cambiar esta realidad y no acomodarnos a ella. Muchas gracias.